Tu nómina mensual, la que crees que es tu ancla de seguridad, es en realidad la cadena que te hunde lentamente en la irrelevancia económica. Durante más de 50 años, he navegado los mercados financieros. He gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos, guerras y pandemias. He visto fortunas crearse de la nada y patrimonios de generaciones enteras evaporarse en cuestión de meses. Y en todo este tiempo, he observado un patrón que se repite con una precisión casi matemática. Una verdad fundamental que la mayoría de la gente ignora hasta que es demasiado tarde. La mayoría piensa que la seguridad financiera se construye negociando un aumento de sueldo, ascendiendo en la escalera corporativa o ahorrando diligentemente una parte de sus ingresos. La realidad es que esas son las reglas de un juego diseñado para que pierdas a largo plazo. No es que estas acciones sean malas en sí mismas, es que son insuficientes. Son como intentar vaciar el océano con un cubo mientras la marea sube. La máquina económica global, en su diseño más básico, está programada para hacer dos cosas que son directamente opuestas a tus intereses como asalariado: devaluar constantemente el dinero que ganas y hacer que tu trabajo sea cada vez menos necesario. Piensa en la inflación. No es un accidente, es una característica del sistema. Los bancos centrales imprimen dinero para estimular la economía, para gestionar las deudas masivas de los gobiernos. Cada nuevo euro que se crea diluye el valor de los euros que tienes en tu cuenta bancaria y el valor de tu futuro salario. Tu aumento del 3% parece una victoria, hasta que te das cuenta de que el coste real de la vida ha subido un 5%. Has avanzado, sí, pero hacia atrás. Luego está la tecnología, la otra gran fuerza imparable. La automatización, la inteligencia artificial. No son el futuro, son el presente. Cada tarea repetitiva, cada proceso predecible, está siendo optimizado para ser realizado por un algoritmo o un robot. Tu puesto de trabajo, por muy seguro que parezca hoy, es un objetivo en el punto de mira de la eficiencia. En mis 5 décadas en el mercado, he visto este ciclo repetirse una y otra vez. En los años 70, la estanflación destruyó el poder adquisitivo de los ahorradores. En el 2000, la burbuja de las .com aniquiló a quienes creían que la tecnología era un camino de ida hacia la riqueza sin entender sus fundamentos. En 2008, la crisis financiera demostró que los trabajos en los bancos más grandes del mundo, considerados el epítome de la seguridad, podían desaparecer de la noche a la mañana. Lo que separa a los que sobreviven e incluso prosperan en estas crisis de los que son aplastados por ellas no es su sueldo, es su comprensión de la máquina. La economía funciona como una máquina. Tiene engranajes, ciclos y principios que la gobiernan. La mayoría de la gente es simplemente un combustible para esa máquina. Su tiempo, su energía y su sueldo son los recursos que la hacen funcionar. Pero nunca se paran a estudiar el manual de instrucciones. Se obsesionan con su papel como combustible, esperando que alguien les pague un poco más por quemarse. Este no es un mensaje de desesperanza, es una llamada a la realidad. El único principio que importa en este ciclo es dolorosamente simple. Tienes que dejar de ser el combustible de la máquina y empezar a construir la tuya propia. No se trata de dejar tu trabajo mañana. No se trata de asumir riesgos imprudentes. Se trata de un cambio fundamental de mentalidad. Es pasar de pensar como un empleado a pensar como un inversor. Es entender que tu activo más valioso no es tu capacidad para trabajar, sino tu capacidad para hacer que tu capital trabaje para ti. Puedes tener un sueldo o puedes tener libertad financiera, pero no puedes depender exclusivamente del primero para alcanzar la segunda. El universo no lo permite. La matemática del sistema lo prohíbe. A lo largo de esta conversación, te voy a enseñar cómo funciona la máquina, cómo identificar sus ciclos y, lo más importante, cómo construir tu propio sistema, tu propia máquina, que te proteja de los caprichos de la economía y te ponga en el camino hacia una verdadera independencia. Para entender cómo construir tu propia máquina, primero debes entender a la perfección la máquina en la que estás atrapado. Su componente más fundamental, el que afecta a cada euro que ganas, ahorras o gastas, es el ciclo de la deuda. La economía funciona como una máquina, y su combustible no es el dinero, es el crédito. El crédito permite que el gasto supere a los ingresos, lo que impulsa el crecimiento. Yo pido un préstamo para comprar un coche. Mi gasto es el ingreso del concesionario. El concesionario, con más ingresos, contrata a un nuevo vendedor. Ese vendedor, con su nuevo sueldo, compra una casa. Es un ciclo virtuoso. Pero el crédito es también una promesa de pago futuro. Es deuda. Y cuando la deuda crece más rápido que los ingresos necesarios para pagarla, el sistema se vuelve inestable. En mis más de 50 años en los mercados,
He visto este patrón repetirse con una regularidad de reloj. Hay ciclos de deuda a corto plazo de unos 5 a 8 años que terminan en recesiones. Pero también hay un ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años, y cuyo final redefine por completo el panorama económico. La última vez que este gran ciclo tocó fondo en Estados Unidos fue en 1929, culminando en la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora en las etapas finales de otro de estos grandes ciclos. La cantidad de deuda en el sistema, tanto pública como privada, es astronómica. Cuando llega el punto en que las deudas son demasiado grandes para ser pagadas, los responsables políticos, los bancos centrales y los gobiernos tienen 4 opciones. 1. La austeridad, que es políticamente tóxica y dolorosa. 2. La reestructuración de la deuda y las quiebras, que causa un colapso económico en cadena, como vimos en 2008 con Lehman Brothers. 3. La redistribución de la riqueza a través de impuestos masivos, lo que genera conflicto social. Y la cuarta, la más fácil, la más seductora y la que casi siempre eligen: imprimir dinero. La mayoría piensa que la inflación es simplemente que los precios suben. La realidad es que es el valor de tu dinero el que se derrumba. Cuando el Banco Central crea billones de euros de la nada para comprar bonos del gobierno y estimular la economía, no está creando valor. Está diluyendo el valor de cada euro que ya existe, incluyendo el que está en tu cuenta corriente y el que recibirás en tu próxima nómina. Tu aumento del 3% es una ilusión, si el poder adquisitivo real de tu moneda ha caído un 7%. No has ganado poder de compra, lo has perdido. No se trata de un fallo del sistema, es una característica deliberada. Es la forma menos dolorosa políticamente de gestionar una carga de deuda insostenible. Es un impuesto invisible que pagan los que ahorran en efectivo. En la República de Weimar en los años 20, la gente quemaba billetes para calentarse porque era más barato que comprar leña. Es un caso extremo, pero el principio es el mismo. El dinero en efectivo, o en una cuenta de ahorros que rinde un 1%, está diseñado para perder valor con el tiempo. Es un activo que se derrite. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de esta dinámica. Saben que no pueden confiar en la moneda. Deben poseer activos que conserven su valor a través de estos ciclos de devaluación. Deben poseer un trozo de la máquina económica, no solo el papel moneda que ésta produce y devalúa. El segundo engranaje de esta gran máquina, que trabaja en perfecta sincronía con la devaluación de la moneda, es la constante optimización del trabajo humano. La tecnología no es una fuerza del futuro, es una marea que está redibujando el presente. Cada avance, desde la línea de montaje de Henry Ford hasta los algoritmos de inteligencia artificial de hoy, tiene un objetivo principal: producir más con menos. Y ese menos a menudo significa menos intervención humana. La mayoría de la gente ve su carrera como una escalera. Piensan que si trabajan duro, adquieren nuevas habilidades y demuestran su valía, ascenderán de forma segura. La realidad es que están en una carrera contra una máquina que aprende exponencialmente. No es una carrera que puedas ganar a largo plazo basándote únicamente en tu esfuerzo. Piensa en tu trabajo. Desglósalo en tareas. ¿Cuántas de esas tareas son repetitivas, basadas en reglas o en el análisis de patrones de datos? Hace 20 años, ser analista financiero en un banco de inversión era un trabajo prestigioso y complejo. Hoy, gran parte de ese análisis lo realizan algoritmos en una fracción de segundo. Lo mismo ocurre en derecho, en medicina, en logística, en marketing. Lo que separa a los que prosperan de los que se vuelven obsoletos es entender que su valor ya no reside en ejecutar la tarea, sino en diseñar el sistema que ejecuta la tarea. No se trata de ser el mejor conductor de camiones. Se trata de poseer una participación en la empresa que desarrolla los camiones autónomos. No se trata de ser el contable más rápido. Se trata de implementar el software que automatiza la contabilidad para 100 empresas. Tu nómina es un pago por tu tiempo y tus habilidades actuales. Pero el valor de mercado de ese tiempo y esas habilidades está en una tendencia descendente estructural debido a la automatización. Puedes luchar contra ello, formándote constantemente, adaptándote, siendo el mejor en un campo cada vez más competitivo. O puedes cambiar las reglas del juego. Puedes tener un trabajo o puedes tener activos, pero depender exclusivamente del primero para tu seguridad a largo plazo es una estrategia de alto riesgo. El universo económico no recompensa el esfuerzo por sí solo, recompensa la propiedad. Ser un empleado es ser el combustible de la máquina económica. Recibes una compensación por tu energía, pero la máquina es la que captura la mayor parte del valor que creas.
Ser un inversor es ser dueño de una pieza de la máquina. Tu objetivo debe ser utilizar los ingresos de tu trabajo, que es una fuente de capital activa y finita, para comprar activos, que son fuentes de capital pasivas y potencialmente infinitas. Acciones, bonos, bienes inmuebles, materias primas. Estos no son solo instrumentos financieros abstractos, son participaciones en la propiedad de la economía global. Poseer una acción de una empresa no es tener un ticket de lotería, es ser dueño de una fracción de sus fábricas, sus patentes y sus futuros beneficios. Poseer un bono del Estado es prestar dinero a un gobierno y recibir un interés. Es un cambio de mentalidad fundamental. Dejar de pensar, ¿cómo puedo ganar más dinero? Y empezar a pensar, ¿cómo puedo hacer que mi dinero gane más dinero? Una vez que entiendes estas dos fuerzas implacables, la devaluación de la moneda y la automatización del trabajo, la conclusión es inevitable. Debes construir tu propia máquina financiera, un sistema que te proteja de estos ciclos y que trabaje para ti, independientemente de si tienes un trabajo o no. Aquí es donde la mayoría de la gente comete su mayor error. Piensan que invertir es predecir el futuro. Intentan encontrar la próxima gran acción, el próximo boom inmobiliario. Creen que el éxito consiste en tener razón. La realidad es que nadie puede predecir el futuro de forma consistente. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la humildad es el rasgo más importante de un inversor. El principio más importante para construir tu máquina no es la brillantez, es el equilibrio. Es lo que llamo el santo grial de la inversión. La diversificación inteligente. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar 20 acciones diferentes en lugar de una. Eso no es diversificación, es una ilusión. Si todas esas acciones son de empresas tecnológicas y el sector tecnológico se desploma, como en el año 2000, tu cartera se hundirá igualmente. La verdadera diversificación consiste en poseer una mezcla de activos diferentes que se comporten bien en entornos económicos distintos. Piensa en la economía como si tuviera 4 estaciones: crecimiento económico más alto de lo esperado, crecimiento más bajo de lo esperado, recesión, inflación más alta de lo esperado e inflación más baja de lo esperado, deflación. Tu cartera debe ser como un vehículo todoterreno, capaz de avanzar en cualquiera de estas 4 estaciones. Las acciones prosperan en épocas de crecimiento. Los bonos del Estado a largo plazo prosperan en recesiones y deflación, cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés. El oro y las materias primas prosperan cuando la inflación es alta y devalúa la moneda. No se trata de adivinar qué estación vendrá después. Se trata de tener una asignación de activos que te dé un rendimiento aceptable en todas ellas. Un ejemplo de este pensamiento sistémico es la cartera All Weather, todo clima, que diseñamos en Bridgewater. No es un consejo de inversión, sino una ilustración del principio. Asigna aproximadamente un 30% a acciones, un 40% a bonos del tesoro a largo plazo, un 15% a bonos a medio plazo, un 7%, 5% a oro y un 7%, 5% a una cesta de materias primas. El objetivo no es maximizar el rendimiento. El objetivo es maximizar la relación entre el rendimiento y el riesgo. Al combinar activos que no están correlacionados, es decir, que no se mueven en la misma dirección al mismo tiempo, reduces drásticamente la volatilidad de tu cartera sin sacrificar gran parte del rendimiento. Puedes tener la emoción de una gran apuesta concentrada o la serenidad de un sistema robusto. El universo financiero rara vez te permite tener ambas cosas. Construir esta máquina requiere disciplina. Requiere que dejes de lado tu ego y tus predicciones. Requiere que rebalances tu cartera periódicamente para mantener las asignaciones deseadas, vendiendo un poco de lo que ha subido mucho y comprando un poco de lo que ha bajado. Es un proceso mecánico, no emocional, y es la única defensa real contra un futuro que es, por definición, incognoscible. Tu nómina puede ser el punto de partida, el capital semilla para construir tu máquina, pero no puede ser el destino final. Entremos en lo práctico. La teoría es elegante, pero el dinero se gana y se pierde en el mundo real. Construir tu máquina no requiere un doctorado en finanzas, requiere una comprensión de los principios y una disciplina inquebrantable para aplicarlos. La estrategia fundamental, el chasis de tu máquina, es la que he mencionado. Un equilibrio radical entre diferentes clases de activos que prosperan en diferentes entornos económicos. Olvídate de intentar predecir el futuro. Vamos a prepararnos para cualquier futuro posible. Pensemos en esa cartera All Weather como un punto de partida conceptual. Un 30% en acciones, un 55% en bonos del gobierno, divididos entre largo y medio plazo.
y un 15% en activos duros como el oro y las materias primas. ¿Por qué esta mezcla? Porque cada componente es un motor diseñado para funcionar bien en una de las 4 estaciones económicas. Las acciones son tu motor de crecimiento. Prosperan cuando la economía crece y los beneficios de las empresas aumentan. Son el componente más volátil, pero también el que ofrece mayor potencial de revalorización a largo plazo. Piensa en ellas como el motor principal de tu vehículo. Los bonos del gobierno a largo plazo son tus frenos y tu airbag. La mayoría piensa que los bonos son aburridos y de bajo rendimiento. La realidad es que en una crisis, cuando el miedo se apodera de los mercados y los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía, el valor de estos bonos se dispara. Son el activo que te protege cuando las acciones se desploman. El oro y las materias primas son tu seguro contra incendios. Son tu protección contra la estación económica que más aterra a los ahorradores, la inflación alta e inesperada. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin control y el valor de la moneda se erosiona, el dinero fluye hacia activos tangibles y finitos. El oro ha sido el depósito de valor por excelencia durante milenios por esta misma razón. Ahora, veamos cómo funciona esta máquina en una prueba de estrés real. La crisis financiera de 2008. Fue el colapso más brutal que la mayoría de nosotros hemos vivido. El índice S&P 500, que representa al mercado de acciones de UU, se desplomó más de un 50% desde su pico hasta su suelo. Un inversor que tuviera el 100% de su dinero en acciones no solo perdió la mitad de su patrimonio, sino que sufrió un trauma psicológico que probablemente le hizo vender en el peor momento posible, materializando esas pérdidas para siempre. Un inversor con una cartera tradicional de 60% acciones y 40% bonos también sufrió enormemente, con caídas del 25% al 30%. Un golpe devastador. Ahora mira la máquina equilibrada. Su 30% en acciones se habría desplomado, sí, pero su 55% en bonos del tesoro a largo plazo se habría disparado. A medida que la Reserva Federal recortaba los tipos de interés a cero y los inversores buscaban desesperadamente un refugio, el valor de esos bonos se revalorizó drásticamente. El oro también actuó como refugio, subiendo de valor. El resultado neto de la cartera All Weather en 2008 fue una pérdida mínima, en el rango de un solo dígito bajo. No se trata de magia, es matemática. Es el poder de la no correlación. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para evitar las pérdidas, es su capacidad para soportarlas. Una caída del 50% requiere una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Una caída del 5% requiere una ganancia del 5%. 3%. ¿Ves la diferencia? Una es una herida mortal, la otra es un rasguño. La implementación hoy en día es más sencilla que nunca gracias a los fondos cotizados o ETFs. Puedes comprar un ETF que replique el mercado de acciones global, otro que invierta en bonos del tesoro a largo plazo de tu país o de Estados Unidos, y otro que siga el precio del oro. Con 3 o 4 de estos instrumentos, puedes construir el chasis de tu máquina. El error que comete la mayoría es pensar que la complejidad equivale a la sofisticación. La realidad es que la simplicidad y la disciplina son mucho más poderosas. No necesitas elegir la acción ganadora. Necesitas poseer el sistema equilibrado. Puedes tener la adrenalina de apostar todo a una carta, o la paz mental de saber que estás preparado para cualquier cosa. El universo rara vez te permite tener ambas. Tener el diseño correcto de la máquina es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es no sabotearla tú mismo. En mis más de 50 años gestionando miles de millones, he aprendido que los mayores destructores de riqueza no son los malos mercados, sino las malas decisiones humanas impulsadas por la emoción. Tus dos mayores enemigos serán siempre el miedo y la codicia, y la herramienta más poderosa para vencerlos es un proceso mecánico y disciplinado: el reequilibrio. El reequilibrio es el sistema de gobierno de tu máquina. Es simple en concepto, pero increíblemente poderoso en la práctica. Consiste en, a intervalos regulares, por ejemplo, una vez al año, ajustar tu cartera para devolverla a sus porcentajes objetivo. Imagina que empiezas con la asignación 30-55-15. Después de un año fantástico para las acciones, puede que ahora representen el 40% de tu cartera, mientras que los bonos han bajado al 50%. El reequilibrio te obliga a vender ese 10% extra de acciones, que han subido de precio, y usar el dinero para comprar más bonos, que están relativamente más baratos, hasta volver a tu 30-55 original. La mayoría de la gente, llevada por la codicia, haría exactamente lo contrario.
Verían que las acciones están on fire y meterían aún más dinero, persiguiendo las ganancias. El reequilibrio te fuerza a hacer lo que es emocionalmente antiintuitivo, pero lógicamente brillante: vender alto y comprar bajo. De forma sistemática, sin necesidad de adivinar nada. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los 90. La euforia era total. Las valoraciones de las empresas tecnológicas no tenían ningún sentido, pero nadie quería perderse la fiesta. Un inversor emocional habría abandonado su asignación de activos para apostar cada vez más fuerte por la tecnología. Se sentía inteligente, invencible. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, esas carteras se evaporaron, perdiendo un 70%, 80% o incluso más. Fue una masacre financiera para una generación. Ahora, ¿qué habría hecho un inversor con una máquina equilibrada y un proceso de reequilibrio? Durante 1998 y 1999, a medida que sus acciones tecnológicas se disparaban, su reequilibrio anual le habría obligado a vender parte de esas acciones sobrevaloradas y a comprar más de los aburridos bonos, que en comparación parecían una mala inversión. Sus amigos se habrían reído de él por dejar dinero sobre la mesa, pero cuando llegó el colapso, él ya había recogido beneficios de forma sistemática. Su cartera habría sufrido, pero ni de lejos la devastación de los demás. Su sistema le protegió de su propia codicia. Lo mismo ocurre en el otro extremo del espectro: el miedo. Durante el pánico de 2008 o la caída del COVID en 2020, el instinto humano es vender todo y correr. El reequilibrio te obliga a hacer lo contrario. Al ver que tus acciones han caído y ahora son solo el 20% de tu cartera, el proceso te exige vender algunos de tus bonos, que probablemente han subido de valor, y comprar acciones a precios de saldo. Te obliga a ser valiente cuando todos los demás están aterrorizados. No se trata de ser un genio. Se trata de tener un sistema que te impida actuar como un idiota. Tu nómina es el capital inicial para comprar las piezas de tu máquina. Cada mes, una parte de ese sueldo no debe ir a consumo. Debe ir a comprar más piezas de tu sistema, más acciones, más bonos, más oro, según tu asignación. Pero una vez que el dinero está dentro de la máquina, es el proceso de reequilibrio el que crea la robustez a largo plazo. Lo que separa a los que construyen riqueza de forma consistente de los que tienen golpes de suerte seguidos de desastres es su adhesión a un proceso. Tu sistema debe ser más fuerte que tus emociones, porque en el momento de máxima euforia o máximo pánico, tus emociones te darán el peor consejo posible. Tu sistema, en cambio, ejecutará sin dudar la estrategia lógica y probada en el tiempo. Tu trabajo te da ingresos. Tu máquina, bien construida y mantenida, te dará libertad. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos desmontado la gran máquina económica para ver sus engranajes internos, el ciclo de la deuda que devalúa tu dinero y la marea imparable de la tecnología que amenaza con hacer obsoleto tu trabajo. Hemos establecido la premisa fundamental: tu nómina no es un ancla de seguridad, es el combustible que te consumen. A partir de ahí, hemos sentado las bases para un cambio radical de perspectiva, de ser un empleado a ser un propietario, de ser el combustible a ser el ingeniero. Te he presentado el plano de tu propia máquina financiera, un sistema diseñado no para predecir el futuro, sino para sobrevivir y prosperar en cualquier futuro imaginable. Un sistema basado en el principio más poderoso y a la vez más subestimado de la inversión: el equilibrio a través de la diversificación radical. No se trata de comprar 20 acciones diferentes, sino de poseer activos que se comporten de manera diferente en las 4 estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Acciones para el crecimiento, bonos a largo plazo para las recesiones, oro y materias primas para la inflación. Finalmente, hemos instalado el sistema de gobierno de tu máquina, el proceso de reequilibrio, una disciplina mecánica diseñada para protegerte de tu peor enemigo, tú mismo. Te obliga a vender alto y comprar bajo, a ser valiente cuando otros tienen miedo y cauto cuando otros son codiciosos. Ahora, quiero que demos un paso atrás y contemplemos el diseño completo, no como una serie de tácticas, sino como una filosofía integral. El marco completo se sostiene sobre 3 pilares inquebrantables. Primero, aceptación radical de la realidad. Debes aceptar que las fuerzas sistémicas de la inflación y la automatización no son tus enemigas personales. Simplemente son características de la máquina. Luchar contra ellas de frente es inútil. La única respuesta lógica es construir un sistema que opere en paralelo a ellas, que se beneficie de sus ciclos en lugar de ser aplastado por ellos. Segundo, humildad estratégica.
Debes abandonar la arrogancia de creer que puedes predecir el futuro. En 50 años de mercado, he visto a las mentes más brillantes ser humilladas por eventos que nadie vio venir. Lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para tener razón, es su capacidad para construir un sistema que sea robusto ante la posibilidad de estar equivocados. Tu máquina all-weather es la manifestación física de esta humildad. Tercero, disciplina inquebrantable. Tu sistema es inútil si no lo sigues. Las emociones son el virus que puede corromper el software de tu máquina. El reequilibrio anual no es una sugerencia, es una ley. Ahorrar e invertir una parte de tu nómina cada mes no es opcional. Es el suministro constante de material para construir y fortalecer tu máquina. La mayoría piensa que la libertad financiera se consigue con un golpe de suerte. La realidad es que se construye con la disciplina de 1000 pequeñas decisiones correctas, ejecutadas sin excepción a lo largo del tiempo. Con este marco en mente, debes estar en guardia perpetua contra los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. El primer error es el ego, creer que eres especial, que has descubierto un secreto que nadie más conoce. El ego te susurra que concentres todo tu dinero en esa acción tecnológica que va a cambiar el mundo. Te dice que no necesitas los aburridos bonos o el oro. El ego es el arquitecto de la ruina. El segundo error es la impaciencia. Quieres resultados ahora. Ves a otros enriquecerse rápidamente y sientes que te estás quedando atrás. La impaciencia te lleva a tomar demasiado riesgo, a abandonar una estrategia sólida porque no está dando frutos espectaculares en los últimos 6 meses. Puedes tener rendimientos rápidos y volátiles o puedes tener un crecimiento compuesto, lento y seguro. El universo rara vez te permite tener ambos. El tercer error es el miedo a perderse algo, o FOMO. Es el motor de todas las burbujas especulativas de la historia, desde los tulipanes holandeses hasta las criptomonedas. Ves que los precios suben verticalmente y tu cerebro primitivo grita que debes entrar antes de que sea demasiado tarde, sin analizar el valor, sin estrategia, solo por pánico a no participar. Es el equivalente financiero a saltar de un acantilado, porque todos los demás lo están haciendo. El cuarto y último error es la búsqueda de la perfección. Te paralizas porque no sabes cuál es el ETF perfecto, el porcentaje de asignación perfecto o el momento perfecto para empezar. La realidad es que una buena estrategia ejecutada consistentemente es infinitamente superior a una estrategia perfecta que nunca se implementa. Empieza ahora, con lo que tienes, con lo que entiendes. Tu máquina no necesita ser perfecta el primer día. Necesita existir. Empezará pequeña, quizás torpe, pero con cada aportación mensual y cada ciclo de reequilibrio, crecerá, se fortalecerá y se volverá más eficiente. Tu nómina es la energía inicial para poner en marcha el primer pistón. Pero una vez que la máquina arranca, su propio impulso, el poder del interés compuesto y la rotación de activos, la mantendrá en movimiento, generando un rendimiento que, con el tiempo, superará con creces lo que podrías ganar solo con tu trabajo. Este es el sistema completo. No es un truco. No es una fórmula mágica. Es un conjunto de principios atemporales, basados en cómo funciona realmente el mundo. Llegamos así al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos hablado de ciclos, de activos, de porcentajes y de procesos. Pero si te quedas solo con eso, te estarás perdiendo el punto más importante. Esta máquina que hemos diseñado no tiene como objetivo final acumular la mayor cantidad de dinero posible. Esa es la meta de un juego de niños. La mayoría piensa que el objetivo del dinero es comprar más cosas. La realidad es que su verdadero y único valor es comprar libertad. Libertad de un trabajo que no te apasiona. Libertad para dedicar tu tiempo a las personas y a los proyectos que realmente importan. Libertad del miedo constante a la incertidumbre económica, a la próxima recesión, al próximo despido. Tu máquina financiera no es tu vida. Es el sistema de soporte vital que permite que tu vida florezca. Piénsalo de esta manera. Tu existencia se compone de varios sistemas interconectados. Tienes un sistema de salud, un sistema de relaciones, un sistema de conocimiento y un sistema financiero. Si uno de ellos falla de forma catastrófica, todo lo demás se tambalea. Lo que hemos hecho aquí es aplicar los mismos principios de equilibrio y robustez a tu sistema financiero. Pero la verdadera maestría llega cuando aplicas esta filosofía a todo lo demás. ¿Cómo diversificas tus habilidades para no volverte obsoleto profesionalmente? ¿Cómo reequilibras tu tiempo entre el trabajo, la familia, la salud y el ocio para no quemarte en un área a expensas de las otras?
¿Cómo aplicas la humildad estratégica para escuchar otras perspectivas y aprender constantemente, en lugar de aferrarte a tus creencias con ego? En mis 5 décadas en los mercados, he tenido el privilegio de conocer a algunas de las personas más ricas y exitosas del mundo, y he aprendido una verdad ineludible. No existe correlación alguna entre la cantidad de dinero que alguien tiene y su nivel de felicidad. He visto a multimillonarios miserables y a personas con medios modestos vivir vidas increíblemente ricas y plenas. Lo que separa a unos de otros no es el tamaño de su cuenta bancaria, es la calidad de sus relaciones y la sensación de estar contribuyendo a una misión más grande que ellos mismos. El dinero no puede comprarte eso, pero lo que sí puede hacer es eliminar las barreras y las ansiedades que te impiden buscarlo. No se trata de dejar de trabajar, se trata de llegar a un punto en el que trabajes porque quieres, no porque tienes que hacerlo, donde tus decisiones profesionales estén guiadas por la pasión y la curiosidad, no por la necesidad de pagar la próxima factura. Esa es la verdadera riqueza. Tu nómina te compra la supervivencia, tu máquina te compra la opcionalidad, te da el poder de decir no, el poder de tomarte un año sabático para escribir un libro, de empezar un negocio, de cuidar a un familiar enfermo, de redescubrir quién eres sin la etiqueta de tu puesto de trabajo. El camino no será fácil. Habrá momentos de duda. Verás a tus amigos obtener ganancias espectaculares con apuestas arriesgadas y te preguntarás si tu enfoque disciplinado y aburrido es el correcto. Durante las crisis, sentirás el impulso visceral de venderlo todo y esconder el dinero debajo del colchón. En esos momentos, debes volver a los principios. Debes confiar en tu sistema, no en tus instintos, porque tu sistema está diseñado con la sabiduría de 100 años de historia de los mercados, mientras que tus instintos están diseñados para huir de los leones en la sabana. Son inútiles en este entorno. Lo que hemos construido juntos es más que una estrategia de inversión. Es una declaración de independencia. Es tu decisión de dejar de ser un pasajero pasivo en la economía y convertirte en el piloto de tu propio destino financiero. Es el acto de tomar el control. Tu nómina es el billete de embarque, pero no define tu destino. El viaje que elijas y la máquina que construyas para navegarlo, eso es lo que lo definirá todo. Deja de ser el engranaje. Conviértete en el ingeniero. ¿En qué fase te encuentras ahora mismo? ¿Sigues siendo el combustible de la máquina o ya has empezado a construir la tuya? Comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor aprendizaje que te llevas de esta conversación o cuál es tu mayor duda para empezar. Si estos principios han resonado contigo y quieres seguir profundizando en cómo construir una vida y unas finanzas basadas en la comprensión de la realidad, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.